Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a presentar el libro de Política y Pensamiento Político en Japón, 1962 a 2012. Es una segunda edición muy ampliada que coordinó la profesora Michiko Tanaka. Tenemos el gusto de presentarle al profesor Arturo Alvarado Mendoza. Él es sociólogo, especialista en justicia, derechos humanos y seguridad. Ha realizado numerosas investigaciones y evaluaciones sobre violencia, criminalidad y el sistema de justicia en América Latina. Es consultor de programas internacionales de Naciones Unidas y del Banco Mundial. Actualmente es director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Su formación comprende estudios de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en el Colegio de México. Ha sido profesor visitante en las universidades de Brown y París III, Sorbona, en Francia, así como investigador visitante en la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha sido profesor visitante de la Universidad Kobe Gakuin Daigaku en Kobe, Japón, e investigador visitante del Institute of Developing Economies de Japón también. También fue profesor del Kobe Gakuin Daigaku de Kobe y del Institute of Development Economies también. Tiene numerosas publicaciones, entre ellas destaca El tamaño del infierno, un estudio sobre la criminalidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México, publicado por el Colegio de México, Violencia juvenil y acceso a la justicia en América Latina, en coautoría con Mónica Serrano, coordinador junto con Mónica Serrano, Seguridad Nacional y Seguridad Interior, con Arellano Trejo Efrén, Políticas de Seguridad Pública, y coordinó el libro La Reforma de la Justicia en México. Le damos la palabra al doctor Alvarado para la presentación. ¿Cuánto tiempo? Muy buenos días a todos, konnichiwa. Desafortunadamente mi japonés no es realmente bueno y yo ya lo olvidé completamente, aunque tuve la oportunidad de haber sido profesor de Kobe Gakuin Daigaku, así como también haber desarrollado varios proyectos con Ashiya Kensai Kenkyū-yo, en el cual desarrollamos algunos trabajos de economía política en América Latina, y hay publicaciones, inclusive en inglés y hasta en japonés, de las cuales pues me precio, pero no las entiendo, ¿no? Agradezco mucho la invitación a presentar el libro. Al principio, bueno, yo me seguía preguntando y me sigo preguntando por qué me invitó mi chico a esto. Siempre he tenido cierto interés en el desarrollo, digamos, de la industria japonesa particularmente, que es uno de los trabajos que fui desarrollando con colegas como Taeko Hoshino y posteriormente con otras colegas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los cuales pues, una de las discusiones centrales hace varios años era precisamente el desarrollo de la gran industria en los países en desarrollo, y hay varios trabajos comparativos que hemos ido sacando al respecto. El día de hoy, y además en ese sentido, pues siempre he tenido algún interés y he seguido algunas cosas del desarrollo de Japón y también de la política, así como de algunos eventos políticos significativos. Yo recuerdo particularmente, y por eso me interesó mucho empezar a explorar el libro, que durante el periodo en el que yo estuve en Eride, en Tokio, fue cuando, uno de los periodos en los que estuve, fue cuando ocurrieron los ataques terroristas en el metro, en Tokio, en la estación de Shinjuku, por ejemplo. Entonces fue una cosa de pánico colectivo impresionante, que además yo no entendía prácticamente nada de japonés, no entendía qué estaba pasando, entonces era una cosa muy... pues había una ansiedad muy fuerte
en la población en Tokio, y la discusión en los periódicos y en la prensa era muy intensa, ¿no? Pero además me dio varias ideas sobre las cuales además traté de explorar lo que tiene el libro el día de hoy, sobre lo que es la sociedad japonesa y sus respuestas tanto a estas situaciones terroristas como a otro tipo de problemas colectivos que están bastante bien narrados en el libro del día que presentamos el día de hoy. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema más reciente del tsunami, el terremoto y el accidente nuclear posterior en Fukushima, que también ocupa una buena parte del libro. Pero voy a proceder, también a la hora que me invitaron, yo con gusto acepté la invitación, hasta que me llegó este maravilloso libro, en el cual la verdad es que lo único que pude ver, fue tan grande la sorpresa que dije, no puede ser, ¿no? O sea, este es un tipo de invitación que es un reto a los lectores inclusive, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como estas presentaciones de libros son para felicitar a los autores, y por el otro lado también para invitar a los potenciales lectores a que lean este libro, es decir, la primera pregunta es cómo abordar un libro de esta magnitud y cuál es la estructura del libro que podrían invitarnos a desarrollar esto. Asimismo, cuando yo ya vi el tamaño del desafío que tenía enfrente, pues lo primero que hice fue preguntarle a mi colega, en el sentido de, a mi colega Michiko Tanaka, en el sentido de, bueno, ¿qué podría hacer para enfrentar una lectura de este tamaño primero en el corto tiempo que tenía, después afortunadamente se extendió? Pero no por eso resolví yo toda la lectura, debo de reconocerlo. Hay partes que todavía no he podido terminar de leer, aunque la gran mayoría del libro me parece muy interesante y bien narrado. Bueno, ¿cómo, entrar en esta apreciación? Al principio iba a dividir nada más la lectura en la segunda parte, que me iba a referir fundamentalmente a partir de la crisis energética, el alza de los precios de petróleo y la crisis con los países árabes. Pues hay un momento muy importante en el cambio económico y además político en Japón, que marca además un conjunto de estrategias de desarrollo y de patrones de cambio del desarrollo japonés. Pero después me di cuenta que no era precisamente el mejor corte y empecé a explorar distintos momentos, ¿no? Es una obra muy abarcadora y muy extensa. Empieza en 1929 con la crisis económica. No es, vamos a decirlo así, desde el punto de vista cronológico está muy claramente armado. Pero hay dos preguntas que yo me hice alrededor de la primera lectura de la obra y de las preguntas que uno se hace cuando se habla de una historia del pensamiento político y además de la política japonesa, de un país tan particular en el mundo contemporáneo que es Japón. Y hay dos temas que pues, surgen de entrada en la lectura del desarrollo de obras de esta magnitud histórica, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De un periodo específico? Estamos hablando fundamentalmente de un trabajo desarrollado alrededor del siglo XX. Y entonces, pues hay una discusión sobre el siglo XX muy importante en la historiografía europea y en la historiografía norteamericana que vale la pena plantear como primer punto. ¿De qué estamos hablando? ¿De un siglo corto, de un siglo largo, de un periodo civilizatorio, de un periodo de cambios dramáticos, de consolidación de un Estado nacional, de una economía? ¿De qué estamos hablando en ese momento cuando estamos leyendo una obra que trata de reseñar todo el pensamiento japonés, ¿no? El segundo tema que vale la pena tomar en cuenta, que surge de inmediato, porque también es parte de la historiografía, clásica, canónica, es decir, si estamos hablando de pensamiento, ¿de qué tipo de pensamiento estamos hablando? ¿Cuáles serían los pensadores, las corrientes en las cuales podríamos orientar este pensamiento, ¿no? Que era la segunda pregunta que yo me hice ya para tratar de abordar este enorme volumen, ¿no? Y entonces aquí, pues, estas dos preguntas, ejes, es un siglo corto, es un siglo largo, es un periodo civilizatorio, es un periodo de coyunturas, de cambios muy importantes. Esa es la primera con la cual traté de responder y ya voy a hablar un poco del libro. Y la segunda es esto que yo les menciono. Estamos hablando de un libro que trata de hablar de la historia del pensamiento japonés en el siglo XX, o de qué tipo de historia. En ese sentido, pues, ¿cuáles serían los pensadores, las corrientes, etcétera?
Y por el otro lado, finalmente, también cuando uno hace historiografía política, esa es la tercera pregunta que me hice. Bueno, ok, estamos hablando de política. Entonces, ¿de qué tipo de régimen estamos hablando? Y aquí yo lo que encuentro es una enorme variedad de sistemas políticos y de regímenes cambiantes. Japón, que también es la otra parte muy interesante, porque lo que muestra el trabajo es cómo Japón ha ido evolucionando de una manera importante a lo largo de, pues prácticamente ya 90 años, 95 si ustedes quieren, en sus regímenes políticos, ¿no? Y pasa de ser una monarquía, digamos, a una monarquía constitucional, a una monarquía parlamentaria, de una suerte de monarquía a una democracia, en fin, ahí hay varios temas que, digamos, que están planteados para el desarrollo del libro, ¿no? Entonces, como les digo, el libro empieza en 1929 por razones muy particulares. La crisis de 1929 parece ser más importante de lo que yo me imaginaba al principio para el caso de Japón y obliga o produce de alguna manera dos aspectos importantes. Uno, un cambio en la orientación de la política económica, sobre todo la política hacia el patrón oro, que es importante entenderla dentro del contexto de la crisis de 1929. Hoy día tal vez no pareciera tener importancia, pero si uno no entiende toda la problemática y cómo se manejan los países a partir de la crisis de 1929 y del patrón oro, pues entonces este es un eje muy importante. El segundo punto es que a partir de ahí los autores comienzan con un recuento de una serie de programas y de proyectos políticos alrededor de lo que debía ser la nueva política japonesa, ¿no? Entonces, ahí vamos a decirlo así, arranca esta obra y la pregunta sería si arranca un periodo específico o de qué estamos hablando. Luego, en segundo lugar, esto va a seguir prácticamente con todas las consecuencias que va a tener esta nueva política hasta la conformación en el periodo de preguerra, pues de un momento muy particular en la política japonesa, en la cual se va desarrollando por una parte, digamos, toda una serie de regímenes y de tendencias ideológicas socialistas, comunistas por un lado y fascistas inclusive por el otro, ¿no? Y algunas liberales por ahí medio integradas, que conformarán o que llegarán prácticamente a una serie de cambios políticos importantes que se van a estructurar sobre todo a partir de dos eventos, que también esta es una parte de la historia japonesa del siglo XX que no hay que olvidar, que son los eventos bélicos, las situaciones bélicas. Japón enfrentó al menos dos grandes guerras, vamos a decirlo así, en el periodo. Es decir, es un país con una particularidad de insularidad, etcétera, etcétera, con un desarrollo en el siglo XIX que no está planteado como contexto, pero también hay que entenderlo, y que lleva a principios del siglo XX o durante la primera mitad del siglo XX a enfrentar dos guerras, además de muchos otros acuerdos con Manchuria, etcétera, que están ahí narrados, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, pues entonces ¿de qué tipo de país y de qué tipo de régimen civilizatorio estamos hablando en el cual pues hay una política bélica sistemática, es decir, hay una economía de guerra inclusive, que se va a desarrollar en Japón de manera muy importante en este periodo hasta prácticamente 1945-46. La derrota de la Guerra del Pacífico va a marcar claramente una transformación, digamos, económica y política de Japón, y de ahí viene un nuevo periodo, ¿no? Y viene el periodo de una nueva constitución, una constitución impuesta de alguna manera, que posteriormente va a ser integrada como parte del sistema político japonés y en una creciente democracia. Pero como les digo, el periodo de 1929 a 1946, 50 tal vez, inclusive es un periodo muy cruento en términos de la política. Hay grandes transformaciones y hay corrientes políticas e ideológicas muy fuertes, el comunismo, el socialismo, el fascismo, ¿no? El nacionalismo japonés que está ahí montado de alguna manera a lo largo de todo este periodo, que creo que sobre todo después de la guerra, no obstante las limitaciones ideológico-políticas, son parte de la reconformación y reconfiguración de los grupos político-partidarios que van a seguir teniendo un papel importante en Japón y en la política japonesa. Luego yo quisiera marcar también que en este proceso hay una serie de cambios importantes, hay una transformación de la economía japonesa en todo este periodo impresionante. Pasa de ser un país, digamos, no predominantemente rural, pero sí muy rural, a un país urbano industrializado. Y esto no es cualquier cosa,
porque la gran parte de la población japonesa hoy día vive en un sistema de ciudades bastante complejo y bastante desarrollado. Consolida en este periodo una economía capitalista y de servicios muy desarrollada. Yo tuve la oportunidad de visitar Japón el año pasado otra vez para un congreso y todos los sociólogos del mundo, vamos a decirlo así, estaban muy impresionados porque parecía ser el país, porque además estábamos hablando de la postcrisis de 2008 todavía, parecía ser el único país de capitalismo que funcionaba, ¿no? O sea, era una cosa que sorprendía mucho y con los servicios muy bien integrados. Es una economía de servicios de muy alta calidad el día de hoy, ¿no? Que no tienen muchos de los países contemporáneos, eso hay que mencionarlo, ¿no? Un país democrático, con todas sus controversias y con todos sus problemas, con partidos dominantes, con un sistema de partidos muy interesante, ¿no? Un país bastante igualitario comparado con otros estándares, no obstante que la discusión sobre el empleo y la igualdad en Japón, sobre todo en los últimos 20 o 25 años, ha transformado mucho de la discusión, pero es un país bastante igualitario a la luz de las comparaciones en todos los niveles internacionales y bastante liberal. Un país que se marca implícitamente en el libro, pero no se trata este tema, es un país muy solidario entre sí y hacia afuera. La solidaridad entre los japoneses es muy clara, sobre todo se marca muy bien en la última sección del libro, sobre todo después de la crisis del terremoto y el tsunami y las explosiones nucleares, pero no es nada más este elemento. Y por el otro lado se ha vuelto también, que ese es otro gran tema de transformaciones importantes, un país pacifista, que inclusive hay mucha crítica al respecto, pero que también vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? Es un país que se industrializó al menos 2 veces en el siglo XX. O sea, se levantó de las cenizas de la guerra y volvió a ser la potencia industrial más importante de Asia. Es decir, es una capacidad impresionante de recrear el proyecto económico, o bueno, la empresa económica, ¿no? Y de grandes corporaciones, que ese es un tema que pues, he estudiado bastante y que es muy interesante, sobre todo la política de las corporaciones japonesas en el mundo contemporáneo. Bueno, en ese sentido, bueno, y aquí yo quiero ya nada más marcar algunos aspectos y dejar para algunos temas, si ustedes quieren preguntas o aspectos concretos, ¿no? Se podría hablar de que se podría hablar de que en términos económicos hay una serie de ciclos importantes del desarrollo de una economía capitalista. Digamos, este es un eje que marca claramente la historia contemporánea de Japón. Pero desde el punto de vista político, aquí yo encuentro muchas dificultades para caracterizar el régimen realmente. Porque inclusive, aún hablando de las transformaciones ocurridas después de la Segunda Guerra Mundial y la creación del sistema monárquico, el sistema de partidos, aún hoy día el eje de partidos políticos, que es el que domina realmente la política japonesa, desde muy distinto tipo de formas, ya no estamos hablando del proyecto o del tipo de partido o de sistema político con un partido hegemónico, sino que hemos visto que se han ido construyendo muchas coaliciones y que ha ido transformándose su régimen de manera importante, ¿no? Pero aquí también hay un tema que vale la pena tomar en cuenta, porque además esto me llama mucho la atención de los japoneses, pero además a la luz de lo que pasa en México hoy día, hay que revalorarlo, que es el tema de la corrupción. El gran problema de la política japonesa no solo es crear coaliciones gobernantes duraderas, es cómo salir de los escándalos políticos sistemáticos, endémicos que tienen por décadas, ¿no? Lo marca el libro. Yo pensé que era un periodo nada más. Inclusive yo recuerdo algunas novelas que he leído japonesas en las que se marca. Por ejemplo, hay una, como anécdota, en la obra de Murakami de Crónica del pájaro que da vuelta al reloj del tiempo, hay toda una historia criminal alrededor de... Y al principio yo ni le entendía, pero me llamaba mucho la atención, me fascinaba esto de la vinculación entre la política y los grupos criminales, ¿no? Pero es un eje que después me di cuenta que las novelas de policiales japonesas lo tienen como... Así es como ponerle sal a la comida, ¿no?
Es sistemático, es continuo, es endémico, y entonces dije, bueno, pues estás en este país donde estamos viviendo hoy día, que el tema es tan amplio y tan abierto, pues no es totalmente nuevo, ¿no? La diferencia y lo importante es que pues sí hace que los gobiernos se vengan abajo. Y esto es importante. Y no solo se vienen abajo, sino inclusive se tratan de hacer una serie de esfuerzos legislativos para evitar la corrupción de muy distinto orden. El libro narra con algún detalle todo el problema de la corrupción alrededor de Lockheed, pero no es el único. O sea, lo divertido es que llegan a incluso hacer una ley anticorrupción por un caso específico, ¿no? Lo cual yo dije, bueno, esto se parece más a México de lo que yo me había imaginado. Pero después vemos que no es un problema simple, ¿no? Que es sistemático esto que se va desarrollando, ¿no? Luego, por el otro lado, hay dos temas que a mí me llaman la atención un poco en ya toda la parte de la economía y la política posterior, sobre todo a la crisis petrolera. Voy a hablar de 3 temas y ya con esto termino, ¿eh? Después de la crisis de petróleo de los años 70, hay un esfuerzo por el cambio de la política económica japonesa. Pero también esto afecta sistemáticamente la producción y el crecimiento japonés al interior y al exterior, obliga a una transformación de la política económica y de la política industrial también. Y después yo me di cuenta, al principio dije, bueno, y pues esto ocurrió en la gran parte de los países, pues cada quien lo fue enfrentando de una manera muy particular. Pero si uno va hacia lo que va ocurriendo en los años posteriores y el uso de la energía nuclear y después la crisis nuclear y el conflicto y todos los problemas que viven hoy día, pues al parecer hay todo un problema estructural aquí con el uso de los recursos que ha obligado a la economía japonesa a transformarse de manera sistemática. Entonces ahí habría como que un ciclo importante para tratar de entenderlo, ¿no? Creo que los autores dedican un poco demasiado una parte un poco demasiado grande del libro a la crisis nuclear, son más de 100 páginas de 950. Me llamó la atención, pero al final traté de entender por qué. Bueno, pues es el momento más contemporáneo, es tratar de rescatar todo el debate contemporáneo, que viene en muchas dimensiones, en el orden político, económico, ambiental, etcétera, que marca además una serie de cosas muy interesantes y que se puede ir combinando con otros fenómenos que han ido ocurriendo en Japón en el mundo contemporáneo, ¿no? Que hay una pluralidad impresionante de discusiones al respecto, que muestra que además esto es un tema muy importante. Otra vez después de leerlo dije, bueno, pues esto no es una crisis normal. Muestra cómo cierto tipo de accidentes industriales pueden realmente rebasar las capacidades institucionales de los estados. Es lo que ocurrió en un momento. O sea, un Estado que parecía ser tan sólido, tan capaz de responder, etcétera, de pronto se ve totalmente sobredeterminado por las circunstancias, ¿no? Y de un accidente se van llevando a otra serie de circunstancias que, pues, modificaron mucho la estructura de la participación social y de la manera de hacer política. Inclusive llegó a haber una crisis de gabinete otra vez, ¿no? Por este problema de la capacidad. Entonces, esto marca mucho lo que es la dinámica política japonesa, me parece por eso que marca muy bien el libro toda esta parte. Y luego, por el otro lado, van marcando los periodos y tratan de ilustrar con un conjunto de extractos de distintos trabajos. Hasta inclusive hay toda esta literatura que me parece muy fascinante del cómic japonés, de la caricatura japonesa, que además también a mí me impresionaba cuando yo estaba ahí. O sea, uno iba a las librerías y en los puestos de periódicos, y además de los periódicos y las cosas, había una impresionante cantidad de cómics y de impresiones de este tipo, ¿no? O sea, es una lectura muy vital y muy común en Japón. Lo es todavía hoy. O sea, volví hace 2 años y dije, esto ya las librerías deben haber decaído, y no. Sigue habiendo unas librerías impresionantes con secciones increíbles con este tipo de cómics, incluso políticos, que además son muy críticos y que abren espacios muy interesantes a distintos grupos sociales, ¿no? El otro tema que también muestra el libro, que me parece muy interesante, es cómo han ido evolucionando no solo los grupos políticos, sino la inclusión, exclusión de muy distintos tipo de temas, los jóvenes, la ideología pacifista. Hay una parte interesantísima, hay una beta que ahí habría que explorar con más detalle, que es todo el tema de la religión en Japón, ¿no? Y todas las expresiones político-públicas de la religión, porque hay un tema ahí que inclusive se mezcla otra vez con temas de política y hasta de corrupción, ¿no? Y por el otro lado,
también de la participación de distintos grupos, en fin. Bueno, está lo de la corrupción. Bueno, hay otro tema que es muy importante entender aquí, que es toda la participación en el segundo periodo después de la guerra, de los años 50 en adelante, en el desarrollo industrial de Japón, la vinculación enorme que tuvo por un largo periodo con Estados Unidos, el papel que jugó durante la Guerra Fría, que después va a cambiar, los autores lo marcan de una manera sistemática muy interesante, ¿no? Y ya hablé de la parte cooperativa, en fin, hablé de todas estas transformaciones, continuidades y cambios en la política. Una cosa que quiero nada más demarcar, a pesar de que el régimen político japonés ha cambiado mucho, tuvieron un emperador entre 1926 y 1989, ¿no? O sea, a pesar de todo eso, había un emperador, ¿no? Que pasó por todo esto, además, ¿no? Es una cosa muy interesante para entender la política y la cultura política japonesa, ¿no? Bueno, finalmente yo me quedo con dos preguntas en el trabajo. Es un poco para la plática aquí. Se muestra con claridad el desarrollo del pensamiento político y de muchas de las corrientes, pero a mí me sigue dando, o sea, yo sí, porque además no conozco mucho de esto, ahí sí debo reconocerlo, ¿no? Pero hay un liderazgo en el pensamiento político, hay escuelas de pensamiento político. Hay una parte que se muestra muy claramente con el nacionalismo. Luego hay periodos en los cuales surge el socialismo, que inclusive tiene una serie de transformaciones importantes a lo largo del siglo XX y todavía está muy presente, es un tema importante. Creo de pronto, aunque tal vez yo esté sobrevalorando lo que hicieron los autores, creo de pronto más bien que los autores sobrevaloran mucho el pensamiento comunista japonés, no estoy tan seguro de eso, pero si yo hiciera la comparación con otros países, también veo que hay una sobrevaloración de un conjunto de documentos importantes en los cuales los comunistas y el Partido Comunista participan. Entonces yo parece que me estoy dando cuenta de que no, pues el Partido Comunista va a hacer un cambio en la política gubernamental nacional y un nuevo proyecto nacional, pero luego veo los partidos políticos que están existentes y dices, no, pues no tienen una representación política sustantiva, entonces ¿por qué es ese debate? ¿No? Pero me lleva de nueva cuenta a este problema que yo no resuelvo a la hora de la primera lectura que yo tengo del libro, que es cuáles son los ejes del pensamiento político en ese sentido y los líderes del pensamiento político, ¿no? Hubo un periodo muy claro en el que, haz de cuenta que hasta el emperador habla y entonces dice, ¿no? Pero esto se viene abajo, o sea, esto cambia. Y después viene un periodo de pluralización del pensamiento político japonés también. Y sobre todo después de los años 50 y en los años 80, 90 se ve cómo cambia, pero inclusive se ve, porque este es un tema que les decía yo al principio, que era lo que a mí me llamaba mucho la atención, que también hay una serie de corrientes muy extremistas. Pues digo, el terrorismo japonés de Aum Shinrikyo, por ejemplo, y todas estas sectas que se desarrollaron en ese periodo, hablan de una diversificación del pensamiento muy impresionante. Y luego la rediscusión del pacifismo también me habla de que también, ¿cuáles son las vetas de ese pensamiento? Entonces me quedo con esa duda, en primer lugar, ¿no? Y segundo, ya nada más como una reflexión, digamos, a lo que yo dije al principio, ¿de qué estamos hablando? ¿De un periodo civilizatorio? ¿O de varios periodos, no? Reiterando, Japón pasó de ser un estado imperial a una república democrática, plural, mucho más compleja. Pasó de ser, ya era una economía preindustrial o industrial, pero es una potencia económica muy importante el día de hoy. Ahí la gran pregunta es, por supuesto, ¿por qué no ha podido crecer Japón desde los años 70? Y no creo que se deba únicamente a la crisis de petróleo. Hay un problema interno de crecimiento muy fuerte que hay que tratar de entender y que los autores lo marcan con la crisis financiera, la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria también, ahí se marca implícitamente, ¿no? Que ocurrió a fines de los años 90, principios de los 90. Pero bueno, ahí la pregunta es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De un periodo civilizatorio? ¿Cuáles son los ejes que determinan esto? Hay grandes transformaciones, ¿no? Entonces no estamos hablando, al parecer, o sea, a pesar de que son pocos años en ese sentido, estamos hablando de muchos Japón. Estamos hablando del Japón imperial, estamos hablando del Japón guerrero y luego del Japón pacifista. Entonces es un país que ha cambiado de una manera impresionante. Entonces no es un ciclo corto para mí, es un periodo de cambio civilizatorio importante en un contexto internacional
que bueno, pues eso ya estaría para una discusión posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Ahora tenemos el gusto de darle la palabra al doctor Ulises Granados. Él estudió originalmente Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo un premio ahí. Luego estudió, después de trabajar en Relaciones Exteriores, cursó la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en China, aquí en el Colegio de México. Y posteriormente obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Tokio, una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, y allá obtuvo el doctorado en Historia y Sociedad del Este de Asia. Durante su estancia en Tokio, de 1998 a 2012, se desempeñó como profesor en diversas universidades, incluyendo la International Christian University, Sophia University, Daito Bunka University y Utsunomiya University. De 2006 al 2012 ocupó el puesto de profesor asociado de tiempo completo en la Universidad de Tokio. Durante 12 años se desempeñó como traductor del y hacia el japonés para varias empresas de noticias. En su carrera de investigación ha participado en numerosas conferencias internacionales, pertenece a varias asociaciones de estudios de Asia y es autor del libro Coexistencia y Discordia, Análisis del conflicto territorial del Mar del Sur de China, 1902 a 1952, y de varios artículos en diferentes revistas académicas. Actualmente se desempeña como profesor asociado de tiempo completo en el ITAM, especialista de asuntos internacionales y estudios de Asia. Ahí mismo coordina el programa de estudios de Asia-Pacífico. El doctor Granados participa en diversos proyectos de investigación y pertenece y de intercambio académico con universidades mexicanas de Estados Unidos, Taiwán, China y Japón, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Granados, por favor. Buenas tardes, buenos días todavía. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer obviamente a la doctora Tanaka por esta invitación. Estoy muy contento. Este libro, la nueva edición de este libro, creo que llegó en un momento importante en la historia de Japón, pero además en cuestiones de relaciones internacionales. Por cuestiones de espectro de tiempo, que es 1926 a 1912, pues no va a abordar temas sobre cómo está enfrentando actualmente el gobierno japonés del PLD el asunto de Fukushima, pero a mí sí me parece fascinante que muchas páginas se le hayan dedicado en la última parte al tema de Fukushima. Es un tema crucial, es un tema muy importante para la sociedad japonesa y para la clase política, cómo se va a resolver, si es que se puede resolver este asunto. Entonces, a mí me parece muy importante que después de que la primera edición fue editada en 1987, si mal no recuerdo, haya una nueva edición, la segunda edición, con dos nuevos capítulos, el capítulo 9 y capítulo 10 de la profesora Tanaka. Yo me pregunto por qué no está el profesor Lothar Naud aquí, que es uno de los autores de este libro. Me hubiera encantado platicar con él sobre algunos temas. En términos generales, quiero hablar un poquito sobre qué representa este libro, a mi juicio, y ya después, pues, en cuestiones ya un poquito más particulares sobre cada uno de los capítulos. No me quiero alargar mucho, pero yo creo que este libro, además a mí personalmente me encantó, porque ahorita estoy impartiendo este curso de Japón. Me parece que es un excelente, yo lo definiría algo así como un excelente viaje en la historia del pensamiento político. Es casi un siglo, 1926, cuando sube el emperador Showa, hasta casi 3 años.
Entonces, es un viaje que lleva al lector por todas las vicisitudes, todos los problemas que enfrentó Japón, que enfrentó la clase política, los choques contra el sector militar, que finalmente definieron la política en los años 30 y que condujo desafortunadamente a la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico. Y después viene la historia, realmente no se habla mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto es como que un salto un poco grande. Sí hay un capítulo dedicado a esto, pero son básicamente, son pocos textos, pero son los textos necesarios para leer, ¿no? El instrumento de rendición, etcétera, etcétera. Y yo creo que la historia de la posguerra es parte de lo que ocupa el aspecto medular de este texto. Cómo despierta, cómo renace Japón de las cenizas de la guerra, cuáles son las políticas más importantes en la década de los 50 y hasta la década de los 70, cuando la facción Tanaka empieza a perder poder. Es un viaje que para alguien que esté interesado en la historia, no nada más política, pero en la historia de Japón, creo que es muy, muy relevante. Es un texto muy grande, hay que leer bastante, pero de eso, este libro tiene este fin, es un texto de referencia. A mí me da mucho gusto haber visto este texto porque era un texto necesario. No es un texto que sustituye estudios de análisis sobre algún tema, por ejemplo, no sé, la responsabilidad del emperador Showa en la guerra, ¿no? Así como otros muchos temas, ¿no? Es un texto de referencia para estudios tanto generales como estudios muy particulares, muy especiales de Japón. Otro de los méritos que yo considero de este texto es, bueno, básicamente está escrito en español, ¿no? No está en japonés. El trabajo de traducción de fuentes del japonés al inglés se ha hecho en muchas universidades de estos textos, pero tenemos un texto actualmente que ya tiene las fuentes traducidas al español. Y esto es importante porque no todos los interesados, o pocos de los interesados en Japón, en términos generales, leería alguna fuente en japonés. Ahora, tenemos ahorita, dentro de este gran proceso de globalización, podemos encontrar casi cualquiera de estos textos en la red de Internet. Lo podemos encontrar en español, en inglés y en japonés. Pero la virtud de este texto es que lo tenemos en un compilado que sigue un orden bastante coherente con el paso de los años. Otro punto en términos generales que quisiera mencionar de este texto es que refleja distintas voces. Refleja las voces de la clase gobernante, refleja las voces muy, muy importantes, sobre todo en la década de los 70, las voces de la sociedad civil, de partidos de oposición, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Están ahí las ideas en los documentos sobre este crisol que hay en el pensamiento político, y esto es importante. Es importante porque la narrativa generalmente la hace la persona que está en el poder, el grupo en el poder, y es importante escuchar lo que otras voces hablan sobre algún tema, ¿no? Y esto es consistente desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el periodo que nos ocupa, hasta el 2012. Creo que se mantiene el rescate de voces alternativas que están en este texto, ¿no? Otro punto importante, me gustó, es un texto muy largo, pero me gustó que estuvo suficientemente anotado. El inicio de cada uno de los capítulos, y bueno, está de más invitarlos a que lo lean y tenerlo como libro de consulta, no es nada más traducir los textos, sino que está anotado y creo que está suficientemente anotado al inicio de cada capítulo, pero además dentro de cada capítulo hay algunas secciones, o sea, como que en algunos capítulos está clasificado por temas y hay una pequeña explicación que guía al lector. Esto lo hizo el profesor Tanaka y otros profesores que participaron en esto, y por así decirlo, que nos lleva de la mano de una forma muy didáctica a ver cada uno de estos textos. Entonces me parece que esto es también interesante y ayuda muchísimo, sobre todo a los estudiantes que están empezando, que se están abriendo a la realidad de Japón.
En términos de ideología, a mí inclusive me parecería bastante neutro en muchos de sus juicios sobre algunos temas muy, muy delicados, como por ejemplo el debate sobre lo que comentaba hace unos minutos, sobre la responsabilidad, por ejemplo, del emperador en la Segunda Guerra Mundial, la visita de funcionarios a través de la historia, de funcionarios al santuario Yasukuni, el papel de la ultraderecha. Este tipo de temas se abordan sobre todo en los comentarios a los textos de una forma bastante neutral. No hallo mucha tendencia para ninguno de los dos espectros, y esto es bueno porque permite al lector un poquito formarse su propio juicio de valor, ¿no? Hay muchas opiniones en Japón, dentro y fuera de Japón, sobre por qué ocurrió la guerra, cuál es la responsabilidad de los altos mandos, la justicia o injusticia de los tribunales para el Extremo Oriente, etcétera, etcétera. Y esto no es un tema histórico, es un tema actual. Es un tema actual que hace un par de días se debatió en Naciones Unidas, porque se está preparando los eventos para el 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya empezaron otra vez los debates entre China y Japón sobre responsabilidad de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos puntos valiosos que sí quise rescatar y comentar con ustedes. Me parece un texto muy, muy interesante. Hay algunos puntos. Yo sé que en este tipo de presentaciones pues uno tiene que felicitar obviamente a los autores por este gran esfuerzo que hacen, porque se supone que se llevaron muchísimo tiempo, meses para poder hacer esto, si no es que algunos años. Pero también creo que es importante mencionar algunos puntos que no son críticas, pero creo que sí vale la pena mencionarlos. En la cuestión de las fechas de algunos documentos, no es que estén mal, pero a veces está omiso. O sea, no sé, me da la impresión de que en algunos momentos el autor considera que el lector sabe exactamente cuándo ocurrió este o tal o cual evento, ¿no? Entonces, algunas fechas importantes no aparecen, pero esto es realmente mínimo. Cuando uno lo lee en el contexto, uno puede ubicar generalmente más o menos cuándo se escribió, ¿no? Ahora, obviamente 2012, la antología de textos tiene que parar en algún momento, 2012, ¿no? Entonces, por esta situación, no se ve realmente el debate actual, no del Partido Democrático, sino del PLD actualmente, que recuperó su hegemonía en Japón después de este gran incidente que hubo en Japón. El Partido Democrático cayó, le costó el poder. Pero lo que se está debatiendo ahorita, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? Hay muchas críticas sobre el manejo de Fukushima, de TEPCO, de los organismos de energía nuclear, que se supone que tienen que estar supervisando todo esto, las fugas de agua radiactiva. Hay mucho material que estoy seguro que habrá un texto en los próximos años que juzgue al actual gobierno de cómo está manejando la actual crisis. Es una crisis permanente, desafortunadamente es un trabajo que no ha terminado, ¿no? También hay una parte aquí, a mí personalmente me interesa mucho el asunto de responsabilidad de la guerra y el papel de la ultraderecha en Japón, y me parece que es importante. Hay un capítulo donde viene la disculpa oficial de 1995 de Murayama, del primer ministro Murayama, que se ha utilizado en los últimos años como referencia, ¿no? El primer ministro Murayama dijo en 1995 esto, y básicamente no tenemos por qué estarnos disculpando cada vez de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que sí es relevante ese texto. Pero a mí me hubiera encantado que hubiera más textos de ese tipo, declaraciones de primeros ministros subsecuentes después de 1995, porque hubo políticos, hubo primeros ministros en Japón, no sé, por ejemplo, Mori,
antes de Koizumi, que tenía su propia visión de la Segunda Guerra Mundial y la posición de Japón en la historia universal y la posición de Japón en el mundo, ¿no? Y esto es contemporáneo porque se está debatiendo otra vez. Como ya lo mencioné, se acerca el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico y es necesario conocer previas declaraciones, previos discursos, previos comunicados que se han hecho a nivel oficial para comparar con la situación actual, la postura actual del gobierno del primer ministro Shinzo Abe. Y creo que es importante algunos de los textos que están aquí, pero digo, a mí personalmente me hubiera gustado ver más textos, ¿no? Si quiero felicitar a todos los autores, obviamente. Para los que no tienen conocimiento de cómo salió a la luz este libro, esta es la segunda edición, si mal no recuerdo. La primera edición estuvo integrada por 8 capítulos, de los cuales los autores fue el profesor Lothar Naut, Takabatake y Igarashi para el capítulo 2, la profesora Tanaka y Lothar para el capítulo 3, 4, y después 5, 6, 7, 8 capítulos, 4 capítulos del profesor Takabatake, que creo que desafortunadamente ya falleció hace pocos años. Y a mí me llamó muchísimo la atención, primero, ¿por qué se decidió tomar el año 1926 como el inicio de todo este análisis, ¿no? Si bien el primer documento es de 1929, el inicio de la crisis de la crisis mundial, entiendo, o quiero pensar que es con el ascenso del emperador Showa, ¿no? Y durante todo el capítulo 1 y 2, no quiero intentar reseñar esto, pero me parece que los documentos que aparecen ahí son suficientes para poder entender de una forma bastante clara cómo desde finales de la década de los 20 hasta finales de la década de los 30 se fue conformando toda una ideología dominada por la clase guerrera, el sector castrense en Japón. Me parece interesante la serie de documentos donde está la explicación ideológica de este gran panasianismo, el papel de Japón, y posteriormente, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, esta idea de la esfera de coprosperidad del este de Asia, Daikyo-Kyoken. Me parece muy relevante la forma en que escogieron los textos para estos primeros 3 capítulos. Como les comentaba, el 4º capítulo, que es Guerra del Pacífico, es básicamente una compilación de los textos, el Pacto de 1940, la Declaración de Guerra, los instrumentos del Cairo, de Yalta, de Potsdam. Son documentos básicos en Historia Universal que creo que deberían haber, o sea, están ahí, pero mal hubiera sido que no estuvieran, ¿no? Y a mí ya realmente me interesa muchísimo más a partir del capítulo 5, porque es el despegue de Japón. A partir de 1995, con la doctrina de Shigeru Yoshida, inicia toda esta relación sobre todo con los Estados Unidos para crear una alianza militar y permitir que Japón se desarrolle en términos económicos, inicie esta recuperación en la guerra. Y es un periodo importante porque además se mezcla la derrota de Japón y la reconstrucción con el periodo de Guerra Fría. El periodo de Guerra Fría es definitorio, desde la Conferencia de Paz de San Francisco en el 51 hasta la caída del Muro de Berlín. A través de estos capítulos, por lo menos hasta finales de la década de los 80, y aquí sí llegaríamos casi hasta el capítulo 8, gran parte del actuar de la clase política japonesa y de sus decisiones, tanto de política interna como de política exterior, están enmarcadas en la Guerra Fría y en la relación crucial que tiene con los Estados Unidos. La alianza con los Estados Unidos es definitoria para Japón. Y
Finalmente, sí quisiera nada más mencionar capítulo 9 y capítulo 10, que son como que las producciones nuevas de esta segunda edición, empezando por básicamente mediados de la década de los 80 y los acuerdos de Plaza en Nueva York, donde se da el inicio de esta sociedad opulenta de Japón, ¿no? Pero hay transformaciones muy importantes en la economía y en la política industrial de este país hasta 1912. En el caso del capítulo 9, a mí me parece muy importante rescatar algunos documentos, principalmente los relacionados con las medidas que lleva a cabo el gobierno para aumentar la competitividad de Japón en la escena internacional. En política exterior, como Japón acepta presiones para de alguna forma revertir este enorme superávit que había tenido con algunos países. Y algunos documentos también reconocen la serie de problemas sociales que emergen, económicos y sociales que emergen en este momento, ¿no? Quiebra de empresas no competitivas, el inicio de la burbuja especulativa, pero probablemente ya finales de los 80s y después de la caída del muro de Berlín y principios de la década de los 90, Japón se encuentra, y esto no nada más se refleja aquí en el texto, sino en muchos otros textos del Japón contemporáneo, que a finales de los 80s e inicios de la década de los 90, Japón tiene que enfrentarse a un dilema. Y la política interna y su política exterior se manifiestan a través de una dinámica que por un lado refleja la necesidad de internacionalizar más el país y por el otro lado de enfrentar las fuerzas nacionalistas. Entonces, nacionalismo e internacionalismo es una dinámica, es como una categoría de análisis para poder entender gran parte de las decisiones del partido en el poder. Y esto es importante, la tensión que hay entre internacionalismo, que se puede manifestar, no sé, en el envío de tropas de Japón, por ejemplo, Peacekeeping Operations en Camboya en 1992, y por el otro lado, pues los serios problemas que empiezan a emerger como resultado de las visitas al santuario Yasukuni, algunos grupos de ultraderecha, su ascendencia en la clase política. Y aquí es importante la gran crisis de 1993, la crisis política, donde el PLD tiene que formar una alianza por un pequeño periodo, desde 1955 hasta 1993. Realmente el PLD no había sido retado en el poder, ¿no? Pero hay una crisis interna en 1993 que, al igual que en el 2009 con Naoto Kan, se recupera rápidamente, ¿no? El PLD. Pero es un momento importante, mediados de la década de los 90, porque por un lado hay un debate en la clase política entre internacionalismo y nacionalismo, y por el otro la existencia de nuevos partidos, la creación de nuevos partidos, ¿no? Y bueno, en el último capítulo, este capítulo es así como que la cereza en el pastel, porque enmarca todo el debate político que hay en Japón dentro del proceso de globalización. Se ve claramente en el capítulo 9 y 8, pero ya es la década del 2000, finales de los 1990s y el inicio del 2000, donde Japón se ve enfrentado a problemas que no tenía, o por lo menos no eran tan graves como en ese momento, ¿no? Por ejemplo, a finales de la década de los 90, bueno, desde 1996, el ascenso de China. Esto es básico para entender, ¿no? Para entender por ejemplo, la renovación de la alianza o la revisión de las guías de defensa entre Japón y los Estados Unidos en 1997, que ya había estado revisada en 1978 y 1987, pero es en el 97 donde Japón se ve en la necesidad y juega muy hábilmente la carta de la alianza con los Estados Unidos para revisar esto, ¿no? Revisar la alianza con los Estados Unidos en el 97.
se reinicia el debate sobre el apoyo, el compromiso de Japón en la seguridad internacional, y se ve esto ya muy, muy claro después de los ataques del 11 de septiembre, porque pocos años después, como ustedes sabrán, se armó una coalición y Japón empezó a participar ya desde el 2001, 2002 y 2003, por supuesto, en operaciones de apoyo a la coalición de los Estados Unidos en el Océano Índico. Entonces Japón ya se ve inmerso en una nueva realidad internacional, una nueva realidad global, y tiene que responder de alguna forma por decisión propia, pero también por presiones de los Estados Unidos, ¿no? Y en la última década, esta última década, del 2002 al 2012, se refleja muy claramente en este texto cómo también emergen de forma cada vez más clara la voz de la sociedad civil, ¿no? Esto es importante, sobre todo para estudios sociológicos, cómo la gente ya empieza a organizarse a través de organizaciones civiles, empieza a exigir muchos derechos, y bueno, el punto de quiebra es Fukushima, ¿no? Donde ya la sociedad protesta abiertamente sobre muchas cosas, y esto no se había visto en mucho tiempo. Entonces, me pareció muy curioso en el análisis, en el capítulo 10 de la profesora Tanaka, cuando habla de la política de espectáculo de Koizumi. Eso me parece interesante porque ese es un término que utilizan politólogos en Japón para distanciar la política de karaoke, que así le llaman, de los primeros ministros precedentes. Así como en el karaoke, no importa si estás afinado, si estás desafinado, sigue la misma tonada, o sea, todos iguales, grises, ¿no? Pero con Koizumi esto cambia, ¿no? Y me pareció importante que en las notas de los textos de Koizumi se mencionara esto, ¿no? Que es un periodo, es un primer ministro especial por muchas razones, ¿no? Repito, lo último que yo lo primero que hubiera querido al mero final es probablemente más textos sobre lo que está haciendo ahorita el PLD frente a la crisis de Fukushima, pero pues por cuestiones simplemente de tiempo, pues ya 2012, ahí para, ¿no? Entonces será trabajo de otro texto. Pero muchas felicidades por el texto, es un libro de consulta que seguramente los alumnos sabrán valorarlo. Muchas gracias. Gracias, Ulises Granados. Ahora le cedemos la palabra al doctor Víctor López Villafañe. Él obtuvo su doctorado en Economía en la UNAM, es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey y actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Tsukuba y ha sido investigador visitante en varias instituciones, entre ellas el Institute of Developing Economies de Tokio, la Universidad de California en San Diego, UCSD, donde fue becario Fulbright, la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, la Universidad Ritsumeikan y la Academia de Ciencias Sociales de China. Fue miembro de la Comisión Binacional México-Japón para el siglo XXI en 2000 a 2002. Ha publicado varias obras en la editorial Siglo XXI y la más reciente es La modernización de China, fin del socialismo y desafíos de la sociedad de mercado. Fue publicada en 2012. Profesor López Villafañe, por favor. Bueno, pues agradezco a mi chico Tanaka el haberme invitado por segunda ocasión, porque debo decirles que la primera parte se presentó en 1989, la que llegaba hasta 82, y yo fui comentarista con Lorenzo Meyer. Por cierto, Lorenzo Meyer hizo la crítica que Arturo Alvarado hizo, que estaba sobrevalorizada la parte socialística. Estaba yo recordando los comentarios, ¿no? La historia se repite, aunque no. Bueno. Y también un poco anticipando la respuesta de mi chico, esta obra culmina en realidad otra anterior, que es Pensamiento Político, porque Ulises pregunta, ¿y por qué empezó en 1926? No, pues es que antes se hizo
la obra de Política y Pensamiento Político en Japón, 1868-1925. Es una obra que la busqué en mi casa, no la encontré, pero la chequé, está en la biblioteca del colegio, porque con cambios de ciudad tengo todavía muchos libros que no encuentro y no sé qué han pasado, algunos que presté, en fin, ¿no? Pero sé que existe. Entonces, la verdad, mi primer comentario es que impresionante, ¿no? Yo no sé cuántos países hayan hecho obras de este tipo, o sea, casi 150 años de historia documental, ¿no? Y además, como se ha dicho, o sea, con la traducción. Porque, por ejemplo, en México, yo siendo estudiante universitario en la UNAM, recuerdo que la UNAM hizo una historia documental de México, comandada por Miguel León Portilla, en 1964, que tuvo muchas ediciones. Yo tengo la de 1984, y después se publicaron, creo que bajo el liderazgo de Álvaro Matute, se publicaron lecturas universitarias basadas en documentos. Entonces, pero obviamente que son de documentos sobre la historia de México, que nomás es trasplantar, ponerlos en la edición, aunque también hacen lo mismo que hizo mi chico, el profesor Takabatake y Lothar, por lo que respecta a la primera parte, es decir, esta es una historia documentada, interpretada y analizada, ¿no? O sea, cada parte, es decir, la historia de Japón se dividió, la historia política de Japón se dividió en varias partes, y entonces cada quien asumió e hizo la interpretación y el análisis de cada periodo, destacando las características que en ese momento se atravesaba en Japón. Y entonces, claro, la chequé, y ya la parte nueva pues es ya de mi chico, prácticamente solita. Ella es la que hace casi prácticamente toda la parte interpretativa y demás, ¿no? Bueno, yo recibí el libro y mi chico me escribió y lo recibí, y estaba yo como un estudiante muy campechano del Tecnológico de Monterrey, que una vez que llevé un libro de este tamaño a un curso, me dijo, ¿y a poco lo leyó todo? Debo decir que lo recibí y dije, no, pues yo ya conozco este libro, y entonces chequé y encontré esta historia que les acabo de narrar. Ahora, lo que es interesante para mí, pues, en primer lugar, darme cuenta de que pues ya también, antes estudiábamos la historia, ahora somos parte de la historia. Como dice Saramago, nos estamos convirtiendo en personas de extrema antigüedad, porque ya pasaron casi 30 años desde aquella época, ¿no? Entonces, y debo decirles que lo volví a revisar y prácticamente, lo leí porque mi chico, por lo menos a mí me lo envió en septiembre, con la amenaza de que iba a ser en octubre la presentación, en noviembre. Y entonces, nomás que olvidó poner la beca de lectura, ¿no? Como vieron por mi currículum, ahora estoy más liberado, resido en la Ciudad de México, no doy cursos por lo general, y entonces me permitió sentarme prácticamente mes y medio a leerlo, ¿no? Y ahora, a mí me favorece porque yo he escrito muchas cosas sobre Japón, sobre partes que aparecen aquí, y entonces a mí es decir, yo soy el primer ejemplo de lo que puede servir este trabajo, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, les voy a decir, yo mis primeras indagaciones, de hecho mi proyecto inicial como estudiante de posgrado pues era Japón y China, o sea, el periodo de la invasión japonesa a China. Entonces, por ejemplo, aquí, como ya se dijo, pues hay un apartado pues, entre 26 y 45, incluyendo la Guerra del Pacífico, que es una continuación, ¿no?, de toda la predación japonesa pues, en China. Entonces, yo digo que aquel que va a estudiar ese periodo pues, va a tener que, que sea mexicano o latinoamericano, esa es la importancia, ¿no? Esto va a poderse para toda América Latina y para España, pues va a poder nutrirse. Entonces es muy interesante porque lo que uno ve aquí, por ejemplo, ese periodo, no me puede detener en otros más, voy a hacer algunas menciones, pero lo que es interesante es que, hay una visión pues, totalmente nacionalista. Es muy interesante cómo
los militares y los políticos japoneses y toda la derecha, digamos, incluso culturalmente, ¿no? Ve a China como parte de una liberación, ¿no? De Japón, ¿no? Como parte de un destino. Es muy interesante. Si uno lo contrasta, por ejemplo, con las fuentes chinas, pues que es parte del choque que hay actual. También, y de una vez lo digo, es un libro de documentos que une partes, esta parte con esta, ¿no? Une partes porque esas discusiones siguen hoy, de otra manera. Y entonces hay documentos también, que estaba diciendo Ulises, ¿no? Sobre todo este problema de los libros de texto, ahí hay cosas maravillosas, o sobre el caso de Corea, sobre las muchachas del Consuelo, que me llamó la atención que lo hubieran puesto así en español. ¿No? Y sobre todo sobre el tema de si se pide perdón a fondo o no entre las relaciones entre Japón y China, siguen siendo temas que están aquí. Por eso digo, de una vez lo anticipo, porque a lo mejor luego se me vaya a escapar, es que también, uno puede pensar que este es un libro solo para japonólogos. No. O sea, este es un libro, desde mi punto de vista, para el este de Asia, desde el punto de vista de Japón. O sea, este es un libro que todos los que todos estudian Corea, y especialmente los que estudian China, en la época, digamos, que cubre este periodo, pues van a tener que ver partes. Aquellos que hagan tesis o hagan trabajos o investigaciones, porque es la visión de Japón que está intrínsecamente ligada a lo que pasa en el este de Asia. Entonces digo, cuidado, no es un libro solo sobre Japón, es un libro, la visión de Japón, pero sobre una parte muy importante, ¿no? Por ejemplo, voy a dar otro destello. Cuando uno lee las relaciones económicas, que es una parte, obviamente, que yo me he dedicado más, de Japón con toda el área, de repente uno encuentra, hay un libro de Bruce Cummings, que es uno de los grandes economistas o politólogos sobre Corea. Escribió un libro ahí, en un capítulo, dice, analizó el colonialismo japonés desde el punto de vista económico, con relación a lo que hicieron los franceses en Indochina. Si no me recuerdo, creo que fue el caso de Vietnam, si no es que toda Indochina. Él, a la conclusión que llega, que me pareció muy interesante, es que los franceses sí explotaban como colonia a Vietnam, a Laos, a Camboya, pero los japoneses no. Los japoneses habían creado una red económica con Corea. Digo, sí había una explotación, pero había una idea de crear empresas, por ejemplo, en Corea, de tipo industrial. Eso lo sabemos porque después en Corea del Norte es donde queda la industrialización coreana, después de que se dividen. Pero en un documento que aparece aquí, que es una joyita, dice que es parte de unas elucubraciones que hace Kitaiki, ahí por el 26, pero es muy interesante que dice: Corea no es un estado tributario ni una colonia japonesa. A la luz del objetivo fundamental, la unión entre Japón y Corea, queda perfectamente claro que Corea forma parte del imperio de Japón como una de sus divisiones administrativas. Ahí está. Hijo, yo digo, mira, lo que decía Bruce Cummings desde el punto de vista económico está aquí asentado, ¿no? En fin, y así puede uno encontrar en el libro toda una serie de definiciones de políticos, de partidos, sobre temas y personajes, sobre temas importantes en Japón, ¿no? La obra es aquí la pregunta es, pues es una selección que hicieron, ¿no? Y como siempre pasa, ¿no? Yo creo que no está todo lo que debe estar, ¿no? Y a lo mejor faltaron algunas cosas. Yo no tengo así como que, quizá desde el punto de vista económico podría decir, a lo mejor el plan Dodge no está, que fue muy importante desde el punto de vista económico. También para mí, desde el punto de vista económico, el plan Miyazawa, cuando él era ministro de Finanzas, porque era un plan para resolver la deuda del mundo. Yo he escrito que este plan fue derrotado por los gringos, porque dijeron, no, pues ya se volvieron locos los japoneses.
porque si resuelven el problema de la deuda, pues es claro que ya son la hegemonía del mundo. Entonces lo echaron atrás y crearon el Plan Brady. Porque está el acuerdo, claro, el profesor Takabatake en las primeras líneas define de lo que se va a tratar esto, y él dice, son documentos públicos, y él dice, son 3 los que se van a manejar, ¿no? Son los documentos del gobierno, son documentos de partidos, agrupaciones, de intelectuales y movimientos representativos y muy destacados. Dice, y no entran ni memorias, ni análisis internos de los partidos o de las agrupaciones, tampoco entran las encuestas, y dice tampoco documentos relativos a la economía, a las relaciones internacionales, a la cultura, etcétera. Entonces, ahí hay también una definición también de entrada que defiende un poco el trabajo frente a personas como yo ahora que estoy diciendo, pues falta esto, falta lo otro, o cosas que también se han señalado acá, ¿no? Pero creo que esa es desde mi punto de vista, o sea, hay no solamente una gestión de documentos importantes, sino pues para mí hay joyas, hay documentos que yo los puedo caracterizar como joyas, ¿no? Hay una serie de documentos, por ejemplo, de la época reciente, pues lo que puedo decir es, ahí hay una conferencia de Nakasone, por ejemplo, ¿no? Hay los fragmentos de Osawa Ichiro, por ejemplo, ¿no? Luego hay un documento que tiene que ver con los problemas del Japón ya de los 80s y de los 90s y posteriormente, ¿no? Hay unos documentos de una comisión que la Dieta puso para diseñar el Japón del siglo XXI, ¿no? Es un documento hermosísimo porque ahí hacen una serie de planteamientos más bien filosóficos sobre por dónde debe ir Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que yo creo que yo en lo personal disfruté y una anécdota también que entre octubre que lo leí por primera vez, ahora esta última semana solamente revisé para preparar ideas porque ya se me estaban olvidando, leí la novela testimonial magnífica de Murakami sobre los ataques del gas sarín, que son todos los testimonios. Es una obra sensacional, me encantó. Y entonces hace un par de días dije, no recuerdo que hayan dicho, creo que ahora sí voy a agarrar a mi chico, creo que se le pasó lo de el gas sarín. Y ya revisé, no, ahí están, hay unos testimonios de gente que participó en la secta, aún sin Rikyo, y dije, no, mira, está cubierto prácticamente todo. Y como se dice, ¿no? La última parte, pues está digamos que ese sí es una parte importante, toda la cuestión nuclear, ¿no? O sea, todas las posiciones, que está bien balanceada desde mi punto de vista, porque están las posiciones del gobierno, las críticas a la empresa, TEPCO, está la sociedad civil actuando, como decía Ulises, en fin, ¿no? Creo que en resumidas cuentas, creo que es como una biblioteca andante, es una colección que va a permitir servir de fuente para un N número de investigaciones, para fortalecer, abrir campos, fortalecer ideas, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que la profesora Michiko Tanaka pues ha logrado concluir con esto, como decía al principio, una obra de incalculable valor, ¿no? Es fácil decir 150 años de documentar la historia política de un país, ¿no? Que como dijeron mis compañeros aquí que hablaron antes, que revelan también un país pues fascinante, ¿no? Desde el punto de vista de grandes cambios, de grandes convulsiones, ¿no? De una aceleración económica, de una aceleración política y probablemente ahí quede en la historia, porque lo que viene para Japón seguramente lo que estamos viendo pues es la caída demográfica brutal, ¿no? Los pronósticos en las últimas gráficas que mostró el gobierno, que la cortaron en el 2100 porque
lo cortaron en 2100 o 2150 porque ahí ya van a ser 40 millones y si continúan así, en 200 años estarán en peligro de extinción, ¿no? Entonces, va a ser la primera raza. Ahora hablamos de plantas o vegetales o de animales que están en peligro de extinción. A lo mejor dentro de 250 años vamos a tener la primera raza en peligro de extinción, ¿no? Entonces, y el tema ahora también de la caída, no solo demográfica, sino también lo que significa esto, la caída económica. Y entonces, ayer o antier leí pronósticos creo que de alguna calificadora mundial y sitúan ya a Japón para el 2050 como la séptima, octava potencia del mundo, ¿no? De haberse convertido en la segunda potencia del mundo y de haber disfrutado esto desde 1968 prácticamente hasta el 2010 que China pasó a ser, ¿no? Entonces, lo que viene ahora en Japón probablemente será un reverso de todo lo que fue documentado en esta obra y en la otra anterior, y entonces este par de libros, este par de trabajos seguramente que serán un tesoro para el Colegio de México y serán un tesoro para todos los que van a reflexionar no sobre Japón solamente, sino sobre los grandes cambios del mundo, sobre todo en el habla hispana, porque pues esto está dedicado para todos los que hablamos, escribimos y discutimos en español. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesora Tanaka, ¿quiere decir algunas palabras? Yo nada más quiero mencionar una cosa que se nos ha pasado a todos que es importante. La edición está muy bien cuidada. Hay muy pocas erratas, hay muy pocos errores de sentido y en español es muy legible, ¿no? Por lo menos es la impresión que yo tuve, porque dije, híjole, ¿qué clase de documentos voy a enfrentar, no? Un documento de política y tecnología ambiental, entonces dice, ¿cómo voy a leer esto, no? Entonces, pero está muy bien, es muy legible el trabajo. Muchas gracias. Sí, realmente tenemos que agradecer aquí presente equipo de traducción, profesora Virginia Mesa y la Hamada-san, ¿dónde están ahí también? Son los que coordinaron esta nueva parte de traducción. También tradujeron la mayor parte, porque a pesar de que hay varios traductores, pero bueno, cada uno tradujo lo que realmente manejaba, el propio tema, digamos, de tema de Okinawa o de tema de movimiento ciudadano, y el resto eran traducidos con un poquito de participación mía también. Entonces, pues aquí tengo que primero agradecer a los presentadores, a pesar de varios cambios de fecha, pero finalmente pudimos reunirnos aquí, y un gran trabajo que agradezco mucho, ¿no?, que hicieron. También agradezco a todos ustedes aquí presentes en una hora un poco extraña, ¿no?, a las 11, que todavía hay clases, en fin, pero pues qué bueno que están aquí. Digamos, dos volúmenes de política y pensamiento político, que el primer volumen es de época Meiji y Taisho. Esas eras son en realidad, pues podríamos superar esas divisiones, pero son eras imperiales, ¿no? Era que corresponde al reinado de un tenno u otro, que bueno, pues seguimos, tal vez sin cuestionar realmente. Tal vez si se trata de historia política, una fecha tal vez importante es 1929, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, como documento inicia. Pero bueno, estos dos volúmenes se hicieron básicamente con la participación del profesor Michitoshi Takabatake, quien era profesor visitante de 1979 a 80. En ese momento, profesor Takabatake impartió curso de historia contemporánea. Yo fui
su, digamos, asistente, porque yo siempre aprendía de los profesores visitantes, y conversamos sobre la necesidad de tener textos en español, porque realmente era, pues, hacía falta. Entonces, el profesor Takabatake aceptó hacer así como cargo de selección de documentos. Y por lo tanto, el primer volumen y 8 primeros capítulos de este volumen, la selección de documentos estuvieron acá, la selección estuvo a cargo del profesor Michitoshi Takabatake. Y ocasiones cuando yo viajé a Japón, recogimos todos los documentos, lo traje aquí y se formó un grupo de traductores. Dado que digamos, un segundo objetivo de este proyecto de traducción, o sea, esta antología, era crear capacidad de traducción. En nuestro programa, en que énfasis en enseñanza de japonés es bastante importante, y estudiantes estudian y llegan a manejar bastante bien, incluso viajan y hacen estadía en Japón, pero regresando en México o su país de origen, digamos Argentina o Colombia, pasan años y se borra, se va, se pierde la capacidad del idioma. La lengua es así, si uno practica, se va. Y eso es una situación que tenemos que buscar remedio para poder realmente mantener capacidad, digamos, académica del conjunto de comunidad latinoamericana. Entonces, se me ocurrió el proyecto de traducción, pues ya no tiene que estar en México, podemos hacer a la distancia, y así se convocó. Y al principio, en primeros volúmenes, sí estuvieron muchos, hay una lista larga de traductores, y había coordinador de traducción, que era Guillermo Quartucci en esa ocasión, quien hizo muy buen trabajo, dio una coherencia en el momento de editar, y bueno, de ahí quedó profesora Mesa, y con su colega, que es la Hamada-san, continuaron esa labor de coordinar y de dar coherencia al texto. Bueno, ahora voy a tratar de un poco responder a las preguntas y algunos comentarios que hubo aquí en la mesa. Bueno, en cuestiones de las omisiones, de las fechas y cosas así, agradecería si me hiciera llegar una observación para que, pues, algún momento que haya una reimpresión, pues, pueda hacer un poco de correcciones. La desbalance que hay, particularmente el inciso de Fukushima en el capítulo 10, inciso 5 del capítulo 10, se debió, bueno, precisamente un poco como impacto que recibimos los miembros del proyecto, en que el profesor Kato Tetsuro, a falta del profesor Takabatake, que falleció, digamos, hace como 15 años, yo recurrí al profesor Kato Tetsuro, quien también era profesor visitante, estuvo en México ya varias veces, es politólogo de la misma escuela que el profesor Takabatake, que es la escuela de Masao ¿cómo se llama? Maruyama Masao, es un profesor fundador de Ciencias Políticas en la Universidad de Tokio. Él introdujo tanto teoría marxista como weberiana a Japón, decía Max Weber, ¿no? Si se trata de las corrientes ideológicas, un poco como una eje que por lo menos los primeros 8 capítulos tiene, es esa mirada
¿no? Crítica de ciencias políticas, si quiere de la izquierda, pero no dogmática, no izquierda abierta, que fundamentalmente se basa en tradición de Europa Occidental, en cuestiones de conceptos y de comprensión de modernidad, ¿no? El profesor Kato Tetsuro sigue, pero es una persona, si quiere, digamos, izquierda nueva, crítica, ¿no? Bueno, tal vez Gramsci todavía entra en él, pero más abierta, de nueva democracia, la cubre. Yo tengo la formación tal vez marxista, pero no muy sólida, dado que yo nunca fui en ninguna militancia, ni hice escuela en este sentido. Lo que tratamos de hacer es presentar documentos políticos que han incidido en la contemporaneidad, con algunas que otras excepciones, porque hay documentos que quizá nunca fue importante en cuestiones de la voto ni de la presencia pública como toma de poder, ¿no? Y sin embargo, como testimonio, ¿no? O sea, documento testimonio, que hubo oposición o hubo cuestiones de, por ejemplo, el Partido Comunista o movimiento de izquierda. Sí, eran pequeños partidos reprimidos, algunos documentos de partido que desapareció en tercer día, ¿verdad?, de Constitución. Sin embargo, pues eso es una ilustración del régimen represor, excluyente que existió en ese momento. Tal vez hay una mirada en ese sentido. Yo creo que antropología no se puede evitar, ¿no? Porque eso es lo que da una coherencia para la selección. Pero, por ejemplo, en posguerra, bueno, se recoge uno que otro documento del Partido Comunista, pero sí existió, y de alguna manera izquierda socialista, incluyendo el Partido Comunista, tuvo su papel de mantener constitución pacifista, sin modificación importante del artículo 9 constitucional, independientemente de que realidad desmiente esta permanencia de constitución, que hay rearme, que hay la presencia del ejército y hay un pacto militar en que Japón es ya un actor importante, en fin. Pero esa constitución de paz es lo que ha ganado a Japón una confianza internacional en momento de cuando funcionarios japoneses participan como como funcionario de funcionario observador de Naciones Unidas en reconstrucción de régimen democrático, por ejemplo, Kampuchea. El representante de Japón ha tenido una gran confianza de partes. ¿Por qué? Porque hubo, ¿no? O sea, independientemente de lo que realidad de rearme y la capacidad militar japonesa, este documento de alguna manera mantuvo la imagen de Japón pacifista, lo cual fue explotado por el gobierno japonés una y otra vez, porque cada digamos, Asamblea General de Naciones Unidas, Japón propone, por ejemplo, resolución sobre el desarme nuclear. Bueno, ¿por qué Japón puede decir eso? A pesar de tener 54 reactores nucleares, pero eso es paz, ¿no? O sea, es la energía para paz, o sea, átomo para for peace, y otra cosa es bomba atómica, ¿no? O bomba nuclear. Bueno, entonces, yo creo que hay un cierto peso político que yo no sé cómo hace el pueblo japonés, pero mantuvo una tercera parte, un poquito más de una tercera parte de escaño en Parlamento,
para impedir que haya revisión constitucional. Esta situación desaparece con fin de Guerra Fría, ¿no? Cuando se desmorona el bloque socialista y desaparece contrabalance hacia Estados Unidos, esa monopolaridad, y Japón tenía que redefinirse y hay cambio importante en la política internacional y política interna también. Bueno, ahora, para no hacer muy largo, yo creo que este esfuerzo de actualizar documentación política, pues yo supongo que esta es la última que yo puedo encabezar, porque después de 25 años que pase aquí en adelante, yo creo que tiene que ser otros, tal vez aquí presentes, los jóvenes investigadores en ciencia política o de relaciones internacionales, muy capaces, con dominio de japonés, con conocimiento amplio del mundo, pueden empezar a tomar, digamos, batuta, ¿no? Y en ese sentido, yo propondría que tendrá que haber un seminario de análisis de política y economía contemporánea de Japón, que funcione interinstitucionalmente, a base de los que realmente quieren trabajar, y que se hagan pues, reuniones periódicas, que vaya ubicando cuáles son temas más importantes, más trascendentales de lo que está ocurriendo, porque muchas cosas pueden ser muy sonado, vistoso, pero pasajero. Hay otras cosas que va haciendo constantes cambios y de repente se manifiesta como un importante momento. Entonces, esto no es fácil seguir nomás revisando prensa o páginas, ¿no? Ahora la situación es que hay mucha información, o sea, hay una inundación de información. Si maneja japonés, todavía más sobre la política japonesa. Pero eso no garantiza que podamos hacer seguimiento de grandes tendencias o episodios tal vez excepcionales, pero importantes documentar. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que haya iniciativas en ese sentido y que yo con mucho gusto colaboraría, pero pues sería de otra generación. Muchas gracias.